Estamos recibiendo esta mañana a Diego Canepa, el prosecretario de la Presidencia de la República. Diego, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Te pido disculpas nuevamente por haber llegado unos minutos tarde. Estas horas son complicadas para mí porque a las 8 de la mañana entran mis tres hijos a la escuela y bueno, siempre entre las 7 y las 8 es la hora quizás de más movimiento del día. Bueno, pero tenemos tiempo, de pronto no aquel que habíamos estimado, pero en definitiva para abarcar algunos asuntos importantes. ¿Qué hay a esta altura de la campaña? ¿Confianza, incertidumbre, inquietud por el resultado final? Mira, yo creo que lo que hay es una elección que claramente demuestra que la primera fuerza política del país sin duda sigue siendo el Frente Amplio, la única fuerza política en el país, después de 10 años de gobierno y con un gobierno y con una gestión que ha demostrado un cambio estructural enorme en los uruguayos, que nosotros estamos muy confiados de tener una mayoría parlamentaria por tercera vez que nos permita seguir desarrollando un proyecto de país y un proceso de país que ha iniciado desde el año 2005 y que ha generado cambios estructurales enormes. ¿Y por qué ese declive que llama a los analistas a hablar de una elección abierta? No, pues yo creo que hay una elección abierta como hubo en el 2009, como hubo en el 2004, está faltando unos meses. Uruguay tiene una conformación, por suerte, de partidos políticos muy fuertes. Hay tres partidos políticos, uno que ya hace mucho tiempo que es el principal partido político del Uruguay, que es el Frente Amplio. Luego hay dos partidos fundacionales o tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que lo que es mucha gente que más allá de la gestión que tenga el gobierno, igual va a votar aquel partido del cual se siente identificado ideológicamente. Y eso te lo puede decir cualquier analista. Por ejemplo, las últimas encuestas aquí mismo ha ido aumentando enormemente la aprobación de la gestión del gobierno. Y no necesariamente eso implica más votos para el partido de gobierno cuando va a una elección. Porque hay personas que, aunque estén de acuerdo con la gestión, aunque tengan acuerdo en algunos cambios, no necesariamente van a votar al partido que hace esos cambios. La senadora Lucía Topolansky aludía a esa aparente disyuntiva que se le plantea al votante. Por un lado, respaldar la gestión de Mujica en niveles históricos y por el otro, no comprometerse con un tercer gobierno del Frente Amplio definitivamente. Pero, a ver, todavía queda algunos días de campaña. Lo que está claro, que nosotros hemos... A ver, Daniel, acá hay una, y lo digo con mucho respeto y convencimiento, hay una rutina democrática que los uruguayos nos hemos acostumbrado. Ajá. Lo más importante que va a pasar el 26, primero que vamos a votar. Es algo que es muy natural y normal para todos, pero tú y yo vivimos, yo más chico, más niño, pero muchos uruguayos vivimos en una época de una dictadura donde no nos permitió votar y decidir nuestro destino. Decidir nuestro destino colectivamente como sociedad ya por sí es un hecho muy importante. El segundo es que esta rutina democrática lleva a que la participación pasa por otras cosas. Más allá de la movilización, hay algunos que dicen, che, ahora se moviliza menos que antes, se participa menos que antes. Cada elección, nosotros ya nos estamos volviendo un poquito más viejos, lo decíamos antes de entrar al aire, cada elección se dice exactamente lo mismo. Y lo que sucede es que la gente toma esto con menos dramatismo porque en realidad el Uruguay está muy bien. Como estamos con una situación económica que es, en comparación a lo que tenemos hace 10 años, excelente, y hoy es una buena situación económica que nos permite tener perspectiva, las discusiones pasan por otro tipo de elementos y no se vive con ningún dramatismo en el país. Yo creo que la preocupación está, Daniel, en lo que vos planteaste al principio. Acá hay una sola certeza clara. Nosotros tenemos un país que bajó la pobreza del 40% en el año 38%, 40%, de 3 millones y medio de uruguayos, más de un millón de uruguayos estaban bajo la línea de pobreza. Hoy hay menos del 11%, vamos a llegar al 10% cuando el presidente Mujica termine su administración. Y eso va a significar algo histórico porque va a ser el momento de mayor cantidad de personas que hemos sacado de la pobreza. La indigencia, que es las personas que no tienen suficientes calorías por día para su desarrollo psicofísico, o sea, en buen romance, los que no comen bien en nuestro país, ha llegado a niveles los más bajos en la historia del país. En un país que el desempleo está históricamente, desde que se mide el desempleo a principios de la década del 60, está hablando de años 60 o 61, nunca en la historia del país, Daniel, nunca hubo tan bajo desempleo, nunca se generó tanta inversión. Ahora, todo esto, tomando esos datos, eso lo que va a discutirse es, lo que se está discutiendo es si este modelo de país, con todo lo que está proponiéndose, porque acá es posible discutir algunas cosas porque se construyó el primer piso y se construyó el segundo piso. Ahora, permíteme, Diego, hay algunos aspectos que vale la pena reiterar. Lo primero es que hay una percepción de parte de todos los analistas y aún aquellos que simpatizan con el Frente Amplio de que hay un desencanto en algunos sectores. Por eso la elección llega a este tramo tan reñida. Es más, hay sectores del Frente Amplio que han salido al casa a captar definitivamente ese Frente Amplista que está algo decepcionado. ¿Y por qué está decepcionado? No ha de ser seguramente por estas cuestiones que tú has enunciado ahora. No, pero a ver, el casa a casa es algo característico del Frente Amplio, lo hacen casi todos los sectores y es parte de la diferencia. En un país con 2 millones
400.000 votantes de 3,5 millones de habitantes, todavía la política se hace caminando y saludando a la gente. La televisión, esto es muy importante porque permite comunicarnos inmediatamente con mucha gente, pero el voto, que es mucho más que simplemente el convencimiento, que simplemente es mucho más que un proceso racional, hay un proceso emocional también. Pero hubo acento en ese procedimiento de Sí, campaña. claro, hubo acento porque hay una necesidad del cara a cara y de que los militantes y de que la gente del barrio vuelva a hablar, porque aquí lo que está en juego es como decía un amigo el otro día, me decía, está todo muy lindo esto de lo que dicen que no van a tocar, que no van a cambiar, pero ¿te parece que no va a pasar eso? Porque lo que está en juego son muchas cosas que se lograron, que después, lo que está claro es que con el Frente Amplio vamos a continuar en este camino y vamos a continuar profundizando y avanzando y siguiendo cambiando. Del otro lado hay una incertidumbre enorme, porque personas que destruyeron, partidos políticos como Partido Nacional, que destruyeron los consejos de salario, lo destruyeron, eso es un hecho. Por acá se puede discutir después sobre las interpretaciones, pero hay un hecho. Cuando gobernó el Partido Nacional, destruyó los consejos de salario. Eso es lo que sucedió. Y dicen ahora que están de acuerdo con los consejos de salario, pero, siempre hay un pero, Daniel, siempre hay un pero lo vamos a mejorar. ¿Qué significa que lo vamos a mejorar? ¿O qué significa? Nada. Significa que en realidad no nos gusta lo que está pasando y lo que hemos hecho. Y después nos dicen algo muy interesante, dicen, no, vamos a tratar de no ser tajantes. Bueno, ahí hay una diferencia importante, porque en esto la gente cuando evalúa y cuando tiene que comparar, porque tiene que comparar y ver, más allá de su convencimiento, qué es lo que ofrece y qué es lo que es cada candidato en esto, cuando uno ve y dice, bueno, no van a ser tajantes, nosotros sí vamos a ser tajantes. Hay una gran diferencia. Si usted no está mirando ahora a mí o a cualquier frente amplista y cree que haberle dado los derechos a los trabajadores rurales después de 100 años, porque hace 100 años, con el primer vallismo, todos los uruguayos, los trabajadores, tenemos 8 horas de límite de nuestra jornada laboral y si alguien trabaja más, tiene derecho a las horas extras. El trabajador rural, después de 100 años, accede a ese derecho. Si usted cree que está mal, que esa ley está mal, que no nos vote a nosotros, que vote a la oposición a la calle Pou. Ahora, si usted cree que las domésticas, que se les reivindica como trabajadoras por primera vez en la historia bajo nuestro gobierno, porque nunca nadie lo había hecho antes, como 38 leyes laborales, como el fortalecimiento de los sindicatos, con todos los aciertos y los errores, porque tampoco creo, Daniel, y esto yo termino con esto, que nosotros seamos dueños de la verdad y que la tengamos cerrada en un puño. Bueno, hemos cometido errores, por supuesto. En la desilusión que tú planteabas está basada, en mi opinión, no en una falta de comunicación, que es lo que siempre decimos los que estamos en el gobierno, es que no comunicamos bien. A ver, déjeme meter algunas, digo, porque si no se nos va a escapar el tiempo y vamos a quedar concentrados en un par de asuntos nada más. Lo primero tiene que ver con esas afirmaciones. De hecho, efectivamente, el Partido Nacional plantea lo que entienden como mejora de los consejos de salarios, buscando mayor equilibrio, no tanto el plato de la balanza inclinado al sector de los trabajadores. Un comentario muy breve sobre eso. Eso no es así, hay que ver la realidad. Lo que pasa es que no creen en eso. Como no creen tampoco las empresas públicas como factor de desarrollo, dicen, sí, no las vamos a tocar porque saben que en el 92, tanto la calle Pou como la Borda seguramente votaron vender las empresas públicas, ellos, porque la calle tiene la misma edad que yo, o sea que sabe que éramos muy jovencitos, pero 18, 19 años, pero votó eso. Hoy cambiaron. Dicen que cambiaron, le creemos. Ahora, no creen en lo que nosotros entendemos que es clave, que son factores clave para el desarrollo del país. ¿No es un error de concepto, acaso, señalar al Frente Amplio como fundacional desde el lugar de que toda la bonanza llegó hace 10 años? No, yo no estoy diciendo eso. El no, país no empezó. Yo nunca he dicho eso y al contrario, creo que hay política que sigue a continuación. Lo que no hay ninguna duda, que Uruguay era un país gris, era un país del empate, hay que acordarse, algo que no se puede transmitir en cifras, se puede transmitir en estado de ánimo. El país era un país gris, todo eso que hablamos del nuevo uruguayo, las murgas, hasta por lo que pasó con la selección, y porque la realidad es que 10 años de crecimiento económico, redistribución de la riqueza, que es indiscutible, pues son los datos que están ahí, no sucedían en el Uruguay de hacía más de 50, 60 años. Había que ir mucho más atrás para encontrar esto. Lo que hay hoy es una discusión, una dicotomía que es, nosotros tenemos la certeza de cuál es el camino de más cambios y más futuro con el Frente Amplio y la absoluta incertidumbre de si en realidad vamos a volver para atrás o vamos a hacer algo peor si hay un cambio en ese camino. Bueno, el presidente de la República, que lo entiende usted como su niño mimado en algunos casos, ¿no? Lo tiene en alta consideración. Sí. El presidente se ha metido en la campaña y hay quienes entienden que, aludiendo a esa figura del presidente en el tractor, metió el tractor en la huerta y pisó todo lo que había. El presidente lo que ha hecho hasta ahora, según, hablando en serio, Daniel, yo te digo, no es discurso. El presidente cada vez que ha intervenido en temas de gobierno y planteando la defensa de la gestión del gobierno o la explicación de las posiciones que el presidente ha asumido en el gobierno. Bueno, ha apelado a terminología bastante complicada en un momento de campaña electoral
complejo En también. un momento que el Partido Nacional demostró de una enorme falta y adoleció de una enorme falta de visión de Estado Por el en un tema caso muy de delicado, Guantánamo. en un tema muy delicado, en un tema muy serio, donde se puede plantear claramente no tener acuerdos, plantear discrepancias, plantear la falta de no compartir la decisión del presidente, una decisión humanitaria, como fue la de los sirios, este tema de Guantánamo. Sin embargo, las formas, el estilo, las operaciones políticas que hubo en eso demostró, y creo que el presidente tuvo que salir a plantearlo él en primer lugar, una enorme falta de prudencia y una enorme falta, que a mí me preocupa mucho, de responsabilidad. Quienes quieren gobernar este país, más allá de las ideas y todo, hay que tener una enorme responsabilidad. Uno ahí vio una enorme irresponsabilidad del candidato del Partido Nacional y del candidato a vicepresidente del ¿Es Partido Nacional. prudente decir, por ejemplo, estos almapodridas me están rompiendo las pelotas por 4 votos? ¿Eso no es meterse en la campaña? Prudente es una expresión dicha por el presidente enojado, que podrá no gustarle la palabra si el presidente es como es, y podrá no gustarle la palabra que utiliza. Yo no las utilizo normalmente, ahora el presidente las utiliza. Creo que es un momento muy, muy importante porque estaba poniendo en una discusión fuera de tono y una campaña electoral, algo que estaba incluso cuestionando otro tipo de discusiones que estaba teniendo el gobierno, Pero ahora, y que me parece que eso hay ámbitos específicos para hacerlo, y que, vuelvo a insistirte, demostró, la prudencia no es en las palabras, la prudencia es en los hechos y las acciones. Alguien que pretende gobernar el Uruguay, alguien que pretende gobernar este país, no puede tener tanta irresponsabilidad y, en mi opinión, no solo prudencia, sino sabiendo que al otro día hay temas que tiene que hacerlo. La principal irresponsabilidad, ¿dónde estuvo ahí? ¿Dónde la advierte usted? Están en todo el Partido Nacional, en particular en el candidato a presidente y el candidato a ¿Pero vicepresidente. en qué tramo del discurso? Por ejemplo? Desde el inicio, cuando fue planteado públicamente algunas conversaciones, como ha sucedido en esta campaña, que eran reservadas no con el gobierno, sino con otros gobiernos, y en donde se plantearon un ataque directo a generar teorías absolutas, sabiendo que son absolutamente disparatadas y que lo único que generan es la incertidumbre y la falta de claridad en el rumbo que se está tomando. La decisión hoy se dilató. La decisión, el presidente nunca estuvo tomada definitivamente hasta que el presidente dijo, y nunca cambió, dijo, la voy a tomar personalmente. Tomó una decisión, hay un proceso, porque todo esto llevó un trabajo muy serio del Estado uruguayo en los ámbitos que corresponden con el gobierno norteamericano para lograr el refugio de esta gente de Guantánamo, y lo que está faltando es que el presidente dice que cuando haya una persona electa, lo único que va a hacerlo es consultarlo, pero él va a tomar la decisión final, porque el presidente, recordemos con claridad, es el presidente de la República hasta el 1 de marzo del año que viene. ¿Eso transforma el asunto Guantánamo en un asunto entre estados? No, es un asunto donde hay una necesidad del gobierno norteamericano de plantearnos de que cerrar una cárcel que por razones legales internas de Estados Unidos no pueden llevar a esas personas ahí, y son personas que están detenidas sin juicio, de una cárcel que es una abominación en la violación de derechos humanos, y que nosotros tenemos una ley de refugiados que nos permite recibir ¿Es esos un acuerdo refugiados entre gobiernos entonces, digo? Hay una relación, es un acuerdo, no porque son refugiados que piden un asilo de refugiados y que nosotros lo recibimos, y el gobierno norteamericano, que son los que lo tienen detenido ilegalmente, Pero hubo un lo pedido libera. expreso del gobierno de los Algún Estados pedido Unidos. expreso del gobierno de Estados Unidos que encontraron ¿Eso una forma transforma de el recibir. acuerdo en un tema de Estado, de gobiernos? Es un tema de Estado, porque acá va a haber un acuerdo que simplemente hay un Estado que detiene a alguien ilegalmente, lo libera, porque va a venir como refugiado dentro de un marco legal y constitucional que el Uruguay tiene. Es un tema de Estado, entonces. Bueno, decía usted respecto a los avances que ha tenido el Frente Amplio. Ahora hay como una cierta polémica respecto a la inversión en infraestructura. Ahí sí se vuelve a hablar de la década perdida, de la década ganada, del viento de cola, de la tormenta en la proa. Desde su lugar, además en un cargo de tanta relevancia, ¿cómo advierte precisamente esta década, para hablarlo en esos términos, donde de pronto faltó la inversión necesaria para seguir creciendo? Pero a mí me parece increíble que este debate lo estemos teniendo, porque de vuelta voy a decir, como nos enseñaba el general Sereni, están los porfiados hechos, ¿no? Después podemos discutir lo que queremos, hablar de década perdida. Cuando en la matriz energética de este país se invirtieron solo en el gobierno de Mujica, se invirtieron 7.000 millones de dólares en inversión pública y privada en la matriz energética. Estos molinos de viento que muestran hasta la oposición en los avisos, que después tienen el atrevimiento y el tupé, o lo peor, porque atrevimiento y tupé sería parte del juego político, pero la ignorancia supina es algo peligroso, de decir que esto se estaba planteado antes del gobierno de Frente Amplio, y luego nuestro amigo Ramón Méndez le explicó claramente cómo era esto. 7.000 millones de dólares que cambió radicalmente la matriz productiva. Recordemos que cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, esto no se cuenta muchas veces, si no pregúntale a Lepra, reunió a algunos diputados a avisarle que en marzo, que si no llovía mucho, en junio nosotros teníamos corte de luz, porque no había ninguna capacidad de generación alternativa de energía, y hacía 15 años que los partidos Colorado y Blanco, 15 años que no invertían un peso
en energía de este país. Nosotros invertimos en 5 años 7.000 millones de dólares y en 10 años revolucionamos la matriz energética que nos permite el crecimiento de la matriz productiva, porque cada punto de Producto Bruto Interno que uno crece necesita 50 megas más de instalación fija de consumo energético. Y esta energía que tú ves acá ha aumentado exponencialmente en Uruguay por la calidad de vida de los uruguayos, ya no solamente por la calefacción, que es mucho más de la que existía antes a nivel eléctrico, sino también en verano con los aire acondicionados que también funcionan. Claro. Segundo, la regasificadora que se está construyendo, nadie habla de la regasificadora, viste que ya, en Uruguay es divino, ¿no? Primero discutimos mucho y la oposición dice, no, es un hecho, la regasificadora se pensó en este gobierno, en términos de empezar a ejecutarlo. Estamos hablando de 4 años de gestión, ¿eh? Se discutió y se decidió no hacerlo con Argentina y hacerlo el gobierno solo, se le dijo que era un disparate. Se hizo el llamado, se hizo la licitación, se cumplieron los plazos, se está construyendo y es la inversión más grande en el tema energético y en infraestructura y en capacidad de independencia energética del país. En la historia del Uruguay son ahí 1.200 millones de dólares de inversión. Tercero, en las carreteras. Sí, en las carreteras. Porque además usted que está muy cerca del presidente de la República, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es, lo de la energía es un dato incontrastable. Nadie puede cerrar los ojos ante lo que ha sido ese cambio. De hecho, aquí, con Méndez Galain, hemos hablado de lo que es la revolución energética. Ahora, el presidente, y usted sí lo debe conocer de primera mano el dato, cuando va a Finlandia, UPM le dice, ¿no vamos a invertir en una tercera planta hasta tanto no arreglen las carreteras? No fue así el planteo, pero te quiero terminar la idea de infraestructura. Bueno, por eso, pero vamos te a cuento ahora el planteo, no, acá hay un grupo de trabajo, después te cuento en un minuto, pero lo importante es infraestructura. ¿Sabés? El crecimiento del país, la enorme explosión de inversión, que se nos dice que fue porque tenemos suerte, porque es el viento de cola, parece que como los commodities, que son el precio de la materia prima, estuvieron altas durante estos años, entonces eso significa que no fue bien. Primero, como dice Tabaré Vázquez, si dicen que gobernamos bien porque tenemos suerte, por lo menos que nos voten por la suerte, porque se ve que ellos tenían mucha mala suerte cuando gobernaban. Pero lo concreto, 4 millones de toneladas de grano en el año 2004 se movilizaban en Uruguay para exportar. Hoy, en 10 años después, en esta década ganada que hemos tenido, vamos a estar encima de los 20 millones, 22 millones de granos. ¿Sabes lo que significa? No es que duplicamos, no triplicamos, no cuadruplicamos, es 6 veces más la producción que está saliendo por las carreteras uruguayas permanentemente. Hemos ido de atrás, sí, hemos hecho una inversión enorme. Nunca en números, en inversión en dólares constantes, se invirtió tanto en las carreteras. Nunca se invirtió tanto en algo que dicen que no hay, es el tren. Pero te voy a decir, yo te llevaría de Montevideo a Pintado a Rivera para ver cómo está funcionando el tren, está mejorando, cómo está mejorando en la licitación el FOSEM 2, que va a ir desde Piedrasola hasta Salto, que ha llevado un tiempo importante porque hemos tenido problemas en la infraestructura de otro tema. Ahora, lo de UPM, lo termino de UPM. Sí. UPM lo que planteó es una discusión que vamos a iniciar, un grupo de trabajo coordinado por la Presidencia, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, y que luego con el gobierno que viene se hará la transición de esa discusión porque tiene que haber un contrato de inversión que tiene distintas áreas, temas medioambientales, temas vinculados a la producción en sí, temas vinculados al tema forestal y temas logísticos, porque el lugar donde va la planta, que no está definido absolutamente por la empresa, pero sí está indicado de manera confidencial, porque esto sí no puede generar una especulación muy grande desde el punto de vista inmobiliario, lo que hay es una necesidad de que haya una planificación conjunta, e incluso con una intervención de la empresa, para la mejora de una infraestructura necesaria para la salida y la llegada de la materia prima y la salida de la producción. Eso es lo que se planteó. Bien. Diego, muchas gracias por estos minutos. ¿Por dónde va ahora? ¿Por la Diputación? No, yo soy candidato de la 77-5005, que es la vertiente artiguista, con Eduardo Brenta y la 5005, nuestra lista. Estamos juntos en el Frente Unido. Esa es nuestra lista del Senado, la han visto por todos lados. El otro día hicimos una actividad con Rada muy buena, espectacular, con Eduardo Brenta a la cabeza del Senado, llevando a Bayardi y a Eduardo Pereira, Lechuga Pereira, muy conocido por todos, candidatos a diputados, y también con varios candidatos de interior. Yo estoy saliendo ahora para Maldonado, le dije que llegaba más tarde y me dijeron, quédate con Daniel, está esperando el candidato de Uclosón que está allá en Maldonado, que es la lista nuestra en Maldonado. Bueno, pero va por ese lado entonces. Una consideración respecto a lo que decía ayer el doctor Vázquez, la posibilidad de bajar los delitos, sobre todo las rapiñas, en un 30%. Se ha cuantificado ese compromiso de gestión que asumirá si es presidente. ¿Usted entiende que es razonable plantearlo en esos términos? Mire, si hay algo que es el doctor Vázquez, primero es que da mucha seguridad, mucha confianza y es un hombre sumamente razonable. Bien, contrasta del otro lado yo veo un presidente y un candidato a presidente, pero dije presidente porque es una postura de presidente la de Tabaré Vázquez. Un hombre que tiene, con un programa claro de Frente Amplio que tiene un año
antes de la ciudadanía, nosotros no lo hicimos corriendo para llegar al plazo de la Constitución para presentar entre 4 técnicos. Discutimos un año de programa, discutimos mucho como nos gusta los Frente Amplistas y lo pusimos sobre la mesa y tenemos un programa. Un plan de gobierno que se presenta en septiembre, donde las 4 presentaciones de Frente Amplio demostraron la enorme diferencia entre la certidumbre, la certeza, la confianza y lo concreto de la propuesta. El único que hace propuestas concretas, con metas, objetivos y objetivos medibles, porque todo lo demás, si no es cháchara, es Tabaré Vázquez, es Raúl Sendic y ese Frente Amplio. Tabaré Vázquez lo que hizo es un compromiso de lo razonable, de lo plausible y también de lo que sabemos vamos a cumplir como hemos cumplido. Y este dato específicamente, porque además hay que hacer un contraste aquí respecto a lo que ha significado un incremento fuerte de la rapiña. O sea, están creciendo y a su vez se promete hacerlas descender en términos de una administración. La curva ha ido creciendo, después bajó, ha ido creciendo un poco, sí. Pero la tendencia general es a seguir bajando la rapiña, que es uno de los delitos de mayor impacto en la gente. Sí, 55 por día, por es un impacto mayor en la gente por el hecho que significa, no solo por la violencia que implica eso, sino por lo que genera la impotencia y luego el miedo que genera. Hay un compromiso porque hay un excelente trabajo. Ahora, esto es discutir algo increíble. Te voy a decir una cosa, ¿tú te acordás cuándo fue la última vez que hubo una huelga policial en este país? No la última, discúlpame que me equivoqué. La única vez. La única vez que hubo una huelga policial en este país fue bajo el gobierno del Partido Nacional. Bajo el gobierno de la calle Herrera. No, tenían menos apoyo que un banquito la policía en esa época. Decir hoy el Partido Nacional que son la garantía de respaldar a la policía, cuando la única vez en la historia del país, escúcheseme bien, y está ahí los datos, que la policía fue a la huelga cuando tenía prohibido el organizarse, porque el Frente Amplio le dio derecho a los trabajadores policiales como ninguno, le aumentó el salario como nadie, aumentó la tecnología como nadie, y hoy decirnos que la solución es que el ministro va a ser el primer policía, el mismo partido político que hizo que la policía fuera a la huelga porque nunca tuvo tan pauperizado el salario, tan falta de trato con dignidad a la policía. Mire cómo debería estar la policía para ir a una huelga en la década del 90. Está bien, muchas gracias, no nos queda tiempo. El asunto este de Philip Morris, no lo podemos titular porque es un tema de alta complejidad, pero hay esperanza. Se contestó muy bien, es una excelente contestación de Uruguay, es un caso que sigue siendo un leading case, está con mucha repercusión a nivel mundial, tenemos una enorme confianza de que Uruguay, y lo sabemos, lo dijimos siempre, es el mismo equipo de abogados, es la misma estrategia que nosotros definimos, estamos coordinándola, bueno, yo estoy coordinando la defensa de ese caso, estamos absolutamente convencidos que Uruguay va a tener un gran triunfo en el caso de Philip Morris contra nosotros en realidad, y que hay algo que no ha cambiado, y te termino con esto. Sí. Nadie duda que la política pública de salud, que es un derecho inherente al Estado, en el caso de la lucha antitabaco ha sido sumamente exitosa. No va a haber ningún intento de amedrentar al Estado, ni en este caso, ni en otro que nos haga cambiar la política, al contrario, la vamos a seguir profundizando. Muchas gracias. Gracias a vos. Diego Caneva, prosecretario de la Presidencia de la República. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.